Ahí está. Iniciamos la grabación. Buenas noches a todos los presentes. Es un placer para mí estar con ustedes. El primer viernes del 2023 habíamos suspendido por el fin de año, pero retomamos hoy con fuerza y con ganas de aprender, con ganas de pronto de compartir un poco de la experiencia que se tiene sobre el tema. Y en este espacio que está ideado para promover un estilo de vida saludable, fundamentándonos en las artes ancestrales para la salud y la belleza. Cuando hablo de artes ancestrales, principalmente orientales, pero es a todo nivel, ¿no? Es lo que Dios ha permitido que aprendamos y que por eso lo transmitimos. La charla, como ustedes lo vieron y lo han visto durante ya vamos enrutados para 3 años de estar con esta charla, hemos denominado, inicialmente se llamaba Emprende, o sea, como si te estuviera diciendo emprende con fuerza, pero luego, el año pasado, le cambiamos a emprender como una oferta, como un accionar. Mi nombre, Ruth Mari Ruiz Olivo, soy terapeuta en medicina tradicional china, soy educadora universitaria y hoy día vamos a hablarles un poco sobre las finanzas personales. Esta charla que hemos denominado así finanzas personales dura 4 sesiones. Bien, hace parte de un proceso de educación financiera que está ideado para 4 sesiones. Esta es la primera sesión que vamos a hablar sobre una introducción, a dejar claro algunas cositas, unos conceptos, unas referencias, pero luego ya pasamos a mirar un poco, indagar un poco sobre esa cultura financiera colombiana. Después hablamos sobre la tan anhelada independencia financiera para cerrar con el tema de planeación financiera. Todo este contexto en finanzas personales. No vamos a entrar, aunque hagamos referencia a finanzas empresariales, ahorita nos vamos a concentrar en las finanzas personales, ¿ok? Entonces, espero que tengan muchas preguntas, muchos comentarios. De igual forma, están siendo grabados porque luego se va a publicar, se va a montar en YouTube, en ese canal de YouTube que está creado precisamente para dar a conocer al público en general sobre estas temáticas que trabajamos en este espacio Emprender. Bueno, entonces, primero aclaremos algo. Primero aclaremos cuál es mi referencia. O sea, porque yo les voy a hablar de finanzas y ustedes dirán, bueno, ¿y ella por qué nos va a hablar de finanzas? O sea, punto uno, a nivel académico, soy especialista en finanzas desde hace ya, ¿qué? 8 años, terminé la especialización en finanzas, he tenido la oportunidad de ejercerla, he tenido la oportunidad de tener práctica y también de desarrollarlo a nivel académico con los estudiantes. Bueno, ese es a nivel académico. A nivel personal, pues yo no les voy a hablar de mis finanzas, ¿no? De mis bienes, no. Simplemente comentarles que para todo tenemos que tener una referencia. Muchas veces, si lo cotidiano es que la referencia sea los vecinos, las familiares, o sea, englobándolo en las personas del común, los humanos, así como nosotros. A veces ya no miramos así paralelos, sino que miramos un poco hacia arriba y nos vamos a los mismos humanos, pero que tienen un reconocimiento de pronto regional, de pronto nacional, internacional. Entonces miramos al futbolista, hasta nuestra referencia cuando hablamos de finanzas o cuando nos referimos a las finanzas, lamentablemente a veces también es ese narcotraficante y es difícil, pero así es. Entonces, ¿cuál es tu referencia? ¿Cuál es?
Yo le puedo decir que mi referencia está ligada con el creador. Yo he tomado esta referencia o para explicar mi referencia, estos apartes de la Biblia. La Biblia habla de finanzas, como habla de todo. Lo que pasa es que es fácil a nivel personal, porque debería ser lo mismo, ¿verdad? A nivel empresarial, a nivel personal, pero a nivel personal lo parcializamos mucho, a nivel empresarial lo generalizamos. A nivel personal, pensamos que las finanzas son de aquí, que son de las personas, que no tienen nada que ver con la Biblia, que no tienen nada que ver con Dios, que eso de dónde, por qué metes a Dios en esto, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, eso es bíblico también. Pero no nos olvidemos de esto, que Dios es dueño de todo, y eso también está sentado en varios versículos de la Biblia. O sea que si es de todo, yo no puedo excluir las finanzas, yo no puedo excluir la casa donde vivo, no puedo excluir el carro, no puedo excluir mis actividades, no puedo excluir nada porque Él es el dueño de todo. De que todas las cosas provienen de Dios. Entonces eso me da más pie para decir, bueno, hay que buscar la referencia en Dios. Cristo no era un pobre o como esa figura pobre que nos han vendido, que nos han hecho que nosotros nos figuremos en nuestra mente, que era de una descendencia de personas que tenían mucho dinero. Lo único fue que él se dedicó al servicio y dejó muchas cosas a un lado, pero cuántas veces no fue criticado porque se reunía con personas acaudaladas, porque aceptaba ir a comer con los que cobraban los impuestos, con personas que nosotros pensaríamos que no, nunca, jamás podría Cristo relacionarse con ese tipo de personas. ¿En qué estaría pensando? Estaba pensando que todos somos iguales porque todos provenimos de Dios y que todos necesitamos ayuda, todos necesitamos ese auxilio. Bien, nosotros y todo lo que tenemos pertenece a Dios. Eso es algo que lo sabemos, porque todo esto lo sabemos, pero no lo aplicamos mucho, ¿no? Yo me meto porque antes de involucrarme con esto, también entraba en ese grupo de personas que sabíamos esto, pero no lo aplicábamos en nuestra vida. Somos solo administradores, administramos todo. Y cuando nos sentimos administradores, cuidamos más los recursos, cuidamos más los bienes, siendo más específica, porque somos administradores y esto le pertenece a Dios. Entonces no sufrimos tanto porque perdí tal cosa, pero espérame, lo administraste mal, pero puedes hacerlo mejor. De hecho, esto de pronto tenía que ser así. Entonces, aparte de la referencia y preguntarles cuál es la referencia de ustedes, es eh, para que se queden reflexionando, o la primera tarea a futuro para que lo reflexionemos, ¿cuál es mi referencia? Porque si mi referencia de estudiar contaduría pública, luego especializarme, tener la maestría y hacer una serie de estudios, ser terapeuta, dedicarme a estudiar terapeuta, ser voluntario, si todas esas referencias están dadas en torno a la adquisición de dinero y pensando que soy yo la que planea y ejecuta todo, pues mi referencia no está en Dios, mi referencia está aquí en el humano, porque a fulanito es contador y le fue súper bien. Yo quiero estudiar contaduría porque fulanito es terapeuta y tiene 500 pacientes y le va súper bien y mira la camioneta, entonces yo quiero ser terapeuta. Entonces, ¿cuál es tu referencia? ¿Ok? Voy a mirar aquí un comentario, de pronto que nos está escuchando. Buenas noches, bien Marta. Abrí para que de pronto a veces se bloquea un poco la señal. Bien. Entonces, ¿cuál es mi referencia? La referencia, ¿dónde la tienes puesta? Por otro lado, quiero también reflexionar como parte introductoria a unas afirmaciones extraídas del discurso de Pepe Mujica en el discurso de Río, eso hace ya 10 años, pero para mí es como lo que está en los libros sagrados, no pierde vigencia, eso parece que lo hubiesen dicho ayer y queda al pelo, o sea, cuadra perfecto. Pepe Mujica, un izquierdista
que fue presidente por varios años en Uruguay. Ese señor pues ha tenido una historia de vida bastante importante para toda la humanidad. De hecho, es referente mundial y ha sido guía de muchas universidades, no solo latinoamericanas, sino también europeas, en Estados Unidos, por todas las reflexiones que este señor realiza. En ese discurso, en la cumbre de Río, se llamaba más 20 porque es de los países que pertenecen a ese grupo, él habló sobre unas premisas que para mí son muy importantes. Habló primero sobre el sistema. ¿Por qué? Porque estamos hablando de globalización, ya estamos inmersos ya hace mucho tiempo en la globalización y tenemos todo un sistema armado, lo han armado pues las personas que dominan, los que tienen no solo los conocimientos, sino los recursos para hacerlo, pero la pregunta es, ¿quién maneja la globalización? ¿Será que nosotros como personas, y no habla de una persona, no, de toda la humanidad como persona, gobierna la globalización o es que la globalización nos gobierna a nosotros? De pronto, contextualizando rápidamente, la cumbre de Río era una cumbre que estaba hablando sobre aspectos del calentamiento global, los efectos de la contaminación. Entonces él decía, pero ¿para qué hablamos de tantas cosas, de la globalización y todo eso, si nosotros ni siquiera sabemos eso en términos míos, ¿no? Ni dónde estamos? Porque hemos creado todo un sistema y resulta que nosotros pensamos que creamos el sistema y que manejamos el sistema, que le llaman globalización, y resulta que la globalización es la que nos gobierna a nosotros. O sea, nosotros salimos de vacaciones cuando está estipulado que salgamos a los lugares que está estipulado, porque nos dejamos influenciar, que el tiquete está más barato, que mira, es que allá es donde tengo que ir porque mira la publicidad, esto está demasiado bonito y tal, y no nos observamos que nos están llevando por ese camino. Bien, entonces tú eres consciente de que estás siendo gobernado por la globalización, porque es ser consciente. A ver, ¿qué podemos hacer? Porque que ni lo sabíamos o no lo sabemos mucho, ni nos damos cuenta de que estamos esclavizados. No lo sabemos. Y pensamos que somos libres, que hacemos con el libre albedrío, hacemos lo que queramos. Mira que no. Y ahí lo dijo Pepe Mojica en su discurso. Por otro lado, la felicidad. Entonces, cuando se habla de pues el calentamiento global, que era lo que estaba hablando en la cumbre de Río, dentro de todos esos gobernantes o representantes de países hablaban mucho de qué le vamos a dejar a la juventud, a los niños. Entonces decía Pepe Mojica, pero es que si vinimos aquí para ser felices, la felicidad, así como el amor, está implícito en nosotros, como otras cosas también, pero hablemos de esa. La felicidad es nuestro estado natural y vinimos a este planeta a ser felices. ¿Y qué hacemos? Nos llevamos la vida a cuesta y sobrevivimos, porque ni siquiera supervivimos, sino, ni siquiera vivimos, ni supervivimos, sino sobrevivimos, porque si tenemos un empleo, no alcanza la plata, queremos más empleo, queremos más trabajo. Un contador ya no basta con 3 asesorías, con 3 buenas asesorías, sino que quiero 20 asesorías y así tengo que levantarme a las 4 de la mañana a seguir trabajando, a trabajar. Y resulta que se nos olvida que día tras día la vida se va y la vida es corta. ¿Y qué hacemos teniendo dinero en el banco? Eso no habla de que manejes muy bien tus finanzas. Tú tienes una integralidad, y ahorita vamos a hablar de eso. Y entonces yo no hago nada con tener un montón de plata en el banco y estar acostado en una cama porque estoy enferma. Pero ¿para qué me sirve? O no poder salir de mi casa porque es muy riesgoso. Entonces, ¿para qué me sirve? Entonces, estar en un estado de sostenibilidad financiera es poder hacer de todo, pero sí que me falte dinero. Bien,
pero sin que esté enfermo, pues le puede de pronto un día doler la muela o da un dolorcito de cabeza, pero que esté en una cama porque 5 años pasé trabajando, 20 años, 30 años, pasé trabajando y me llevé la vida a cuestas y ahora que quiero disfrutar de algo que he logrado conseguir acumular, entre comillas, nada, no tengo fuerza, no tengo capacidad para hacerlo. Entonces, nos dice pues, Pepe Mojica que ningún bien vale como vale la vida, que la vida, cuidar la vida y ser feliz debe ser algo elemental. Eso es algo elemental. Entonces se nos va a escapar la vida trabajando, trabajando, trabajando. Y dice la tradición oriental que nosotros tenemos que acostumbrarnos a laborar, no a trabajar, porque el trabajo cuesta, el trabajo cansa, el trabajo suda, la labor se disfruta, la labor se goza. Entonces es muy diferente laborar, aunque parezca semántica, pero no es solo semántica, es buscarle como ese sentido al término. Bien, entonces nos llevamos la vida, dejamos de vivir, sobrevivimos y cuando queremos vivir ya no tenemos lo que quisiéramos tener, que es la vida, las ganas de ser felices, las ganas de aprovechar con nuestra familia, con los bienes que tengamos. Entonces, interesante reflexión, por eso se las traigo. Otra es sobre la pobreza, partiendo de que la pobreza es un estado mental. Bien, y dice Pepe Mojica en su discurso que pobre no es el que tiene poco, sino el que necesita infinitamente mucho y que desea y desea y desea y desea y desea. Entonces, por eso digo, es un estado mental. Entonces, esa palabra pobreza es un factor cultural y la pobreza no es de bienes, la pobreza es de espíritu, ni siquiera de espíritu, porque el espíritu está ahí, pero lo asolapamos con ese querer, 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 querer. Entonces, como que reflexionar sobre esto, porque Pepe Mojica no tiene 20 años ni 50 años, tiene muchos y ha vivido muchas cosas. De hecho, tiene unas historias muy grandiosas que valdrían la pena. Si no lo conocemos, si no hemos escuchado sobre él, valdría la pena investigar un poco. Bien. Clave también para empezar a hablar de finanzas personales. Empezar a diluir algunos componentes que hoy día se consideran normales. Porque es un término, la normalidad es algo que se ha instaurado. Entonces ahora todo es normal. Por ejemplo, es normal que una, bueno, me disculpan los que están en otro país, en otra ciudad, pero en Cartagena, Colombia, las motos, cuando no encuentran vía, se suben por los andenes, no les importa que vayan los peatones caminando, prácticamente los peatones se tienen que quitar para que no sean atropellados y eso se convirtió en normal. Entonces, si tú le dices a ese señor, esta no es la vía, el señor hasta te insulta porque ya se ha derogado esa posibilidad de estar tranquilo en un andén, caminar tranquilamente. Entonces, la normalidad hay que analizarla muy bien. Y vamos a diluir, por ejemplo, la inmediatez, que es esa rapidez que yo quiero tener plata, pero yo quiero ya, yo quiero ya. O sea, espérame, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Hay un factor en Latinoamérica y aquí en Colombia lo hemos vivido de cerca, que nos ha llevado a pensar que se puede ser rico rápidamente. Y pues creo que con solo decirlo ya podríamos identificar cuál es, pero estoy refiriéndome al narcotráfico. Bien, rapidez, inmediatez, ya, yo quiero hacer esto, pero ya tener dinero. El facilismo, pero que sea fácil, no quiero nada que me obligue a levantarme temprano, a estar pensando, hablando con el uno, hablando con el otro, ese mal de la sociedad que se llama facilismo. Y lo otro es lo acostumbrado.
también. Entonces, lo acostumbrado aísla la innovación, la creatividad, porque tú quieres hacer lo que ya está instaurado y lo que ya está acostumbrada a las personas a que sea así. No, pero ¿por qué no le incluyen un poco de innovación, de creatividad? Arriésgate a la aventura y sé muy perseverante. Confía en tus ideas, confía en que, oye, si haces una oración al día encomendándote a la fuerza, ¿por qué no vas a confiar en esa fuerza creadora que te da la posibilidad de ser recursivo, tener esa posibilidad de todos los días hacer algo diferente? De lo mismo, cambiarla si sea una coma por un punto, ya es algo diferente. Bien, entonces, por favor, miremos a ver cómo esa inmediatez, esa rapidez, ese facilismo, esa mal llamada normalidad y hacer siempre lo que está acostumbrado la sociedad, donde tenemos evidencia que lo nuevo, la innovación, lo que antes nadie había pensado, es lo que cambia la sociedad. Y lo vemos históricamente en los grandes inventores, en las personas que han inventado un género musical, una forma de bailar diferente, son las famosas. Entonces, esto no se lo estoy diciendo desde lo pequeño, sino desde lo grande. O sea, miremos esas personas que han marcado la diferencia, que se han arriesgado a decir su punto de vista, a decir su idea de negocio, a llevarla a cabo y verás que son los que han tenido éxito. Bien, también dejar a un lado, y ahí en esa primera clave pues no está escrito, pero se lo voy a adicionar y es esa digamos, limitación que tenemos a que no, pero es que yo soy contador público, yo tengo una maestría, yo tengo un doctorado, yo cómo me voy a poner a hacer eso. No, eso se deja para otras personas, eso no es para mí, pero te mueres por hacerlo, te gusta, te ves ahí, pero empiezas a tener unas autolimitaciones que nosotros mismos nos las ponemos y en un momento determinado eso es un complejo. ¿Yo cómo voy a hacer eso? ¿Yo cómo voy a grabar un video y montarlo en YouTube? Si yo no, Mari, no, ¿cómo? ¿Por qué no? Si quieres hacerlo, te gusta hacerlo, pues hágalo. Hágalo, persevere, entra a la aventura. Porque si seguimos en los complejos de que, pero es que yo, entonces decía, hay hasta un meme de eso, ¿no? Pero si esta Kardashian vende su poco de maquillaje y su cosa, y esa mujer que tiene un mundo de plata, yo, ¿por qué no voy a hacer esto? O sea, hay un meme relacionado con ese diluir el complejo, porque eso es complejo, estás acomplejado, entonces ser consciente de eso. Entonces, bueno, todo lo que toda persona debe saber sobre las finanzas, punto que somos uno. Somos uno. O sea, que yo no puedo hablar de finanzas y decir, no, pero es que eso es financiero. Y aquí estamos ante un perro caliente o un paracón con todo. O sea, me estoy comiendo una comida rápida y empezamos a hablar, oye, que mira, el costo-beneficio de que te comas esa comida rápida, ¿cuál es? ¿No será que estás incurriendo en un riesgo bastante alto comiéndote eso? No me vengas a hablar de finanzas, y yo aquí estoy comiendo. La finanza está en todo, porque todo está en todo, o sea, somos una mezcla, somos uno, no nos fraccionemos, es que esto es financiero, es que esta es la salud, esta es la belleza, somos uno. Tenemos que incluir este factor en nuestros pensamientos, que todo está involucrado. Yo no puedo pensar en algo físico si no pienso en lo mental, si no estoy analizándolo o entregándome más bien a esa rama, a esa parte espiritual. Somos uno. Sí, pues volvamos a la comida rápida y a las finanzas y al uno. Entonces yo estoy así con una bandeja, un plato de una comida rápida bastante voluminosa, que ponte tú, el otro día pregunté por un perro caliente y me dieron 18,000 pesos. Bueno,
compro un perro caliente de 18.000 pesos y yo no como mucha comida rápida, entonces, ¿qué va a pasar con esa comida rápida? Pues que tengo tendencia, mi estructura a, pues, engordar. Entonces, empezando por ahí, o sea, que no solamente voy a pagar el perro caliente, sino que luego me voy a engordar un poquito más con ese perro caliente, me va posiblemente a dar unas dolencias estomacales porque no estoy acostumbrada a comer tanta salsa, tanta cosa, tanta cosa. Y entonces tengo que incurrir no solamente en pagar el perro caliente, sino en pagar lo que me voy a tomar para sentirme mejor, que el aceite esencial de naranja para que me baje esa indigestión, que tengo que buscar la forma de hacer más ejercicio porque estoy comiendo mucha comida chatarra que me lleva a engordar. Entonces, fíjense ustedes que si no pensamos en que todo está relacionado, pues yo me como todos los perros calientes y pienso que nada más estoy gastando un perro caliente, pero se me olvida lo otro. Bien, se me olvida mi parte física, mi parte mental, porque entonces empiezo a que, ay, no, pero esta comida me va a mal, me va a indigestar. Ay, no, que entonces no me disfruto el momento, no soy feliz comiéndome el perro caliente, porque empiezo mentalmente a pensar, ay, no, pero esto me va a indigestar, ay, pero esto no. Entonces con la persona que estoy ni la aprovecho. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si estamos fraccionando, no prospera. Ningún análisis prospera. Esto pasa a nivel empresarial. A nivel empresarial, fíjense que sí tenemos cuenta que la empresa es una sola. Y cuando estamos haciendo un análisis financiero, incluimos todos los sectores de la empresa, no solamente la parte de producción, sino la parte administrativa, la parte de ventas. Pero a nivel personal se nos olvida. Así hablando bien costeño, se nos olvida. Se nos olvida de que somos uno, de que yo no puedo pensar que esto es físico. No, esto es físico, esto es físico, esto no tiene nada que ver con, no, todo tiene que ver, ¿ok? Entonces, las finanzas, un área de la economía y de la administración que se dedica al estudio de cómo tengo recursos y cómo utilizo los recursos. Bien, son dos ejes. Financiación, que es la obtención de recursos, que no está ligado eh, directamente o únicamente con que me faciliten dinero, que no lo tengo, sino cómo adquiero los recursos. Y otras, cómo los uso. La utilización, bien sea en el gasto o en la inversión. ¿Bien? Las finanzas personales están en esa misma línea, pero ya a nivel personal es cómo tienes tus recursos, pero de forma planeada, cómo los organizas, cómo los diriges, para que los controles razonablemente y puedas lograr esa satisfacción de todas tus necesidades y evolución, crecimiento de acuerdo a los objetivos que te has planteado. Bien, los recursos financieros, entonces tenemos fuentes, que es cómo tienes los recursos. Y cuando hablo de recursos, no nos liguemos solamente a la moneda, sino en general a todos los recursos. Pueden ser bienes muebles, inmuebles, inversiones, dinero también. Entonces, yo puedo tener a fuentes de obtención principales y fuentes de obtenciones secundarias, o puedo tener una fuente de obtención de recursos. También, que es muy común aquí en, digamos, Colombia, aunque es general, pero puedo tener mis ingresos por una labor, una actividad X y la financiación que puede ser a través de terceros, del sector financiero, de personas naturales, pueden ser financiación con dinero o financiación con bienes, porque a veces también, no sé, nos ideamos de que si hablo de financiación estoy hablando de dinero contante y sonante, pero si tú compras a nivel personal una ropa para ti, para tus hijos, ahorita que estamos saliendo de fiestas, pues óyeme, eso lo está financiando. Muy seguramente si tuvieras los recursos, el dinero, pues podrías comprarlo a un menor precio, podrías negociar, entrarías en otro tipo de disposición. Bien, ¿y cómo usas tus recursos?
Puede ser para el gasto o puede ser para la inversión. 50-50, 99 y el 1% para la inversión, o el 100% para el gasto y 0 para la inversión. O sea, ya de acuerdo a qué, a las metas y a los objetivos que tenga la persona trazada. Esto es importante porque yo tengo que tener en cuenta esta proporción para hablar de una estabilidad financiera. Si yo mis ingresos me los gasto al 100% y para generar inversiones tengo que financiar, esa estabilidad también debe existir. Por ejemplo, si yo voy a comprar un apartamento y digo, bueno, yo este apartamento para mi vivienda, entonces yo necesito no tengo todos los ingresos para pagarlos, no tengo ahorros para pagarlos, entonces voy a buscar una financiación a través del sistema financiero. Voy al banco y lo normal y lo aconsejable es que hagamos un crédito para comprar un apartamento a largo plazo, porque es una inversión también a largo plazo. O sea, de acuerdo al tipo de inversión, así van a ser también las fuentes de financiación. Diferente, cosa contraria, es que yo no tenga para el mercado. Mis ingresos no alcanzaron para hacer el mercado. Entonces yo debo buscar una fuente de financiación. Yo voy al supermercado con la tarjeta de crédito, le toco la puerta al señor de la tienda, ya sabremos cuál va a ser la financiación, pero yo no puedo decirle, te lo pago a largo plazo, te lo pago dentro de 6 meses, ni siquiera a mediano plazo, esto tiene que ser inmediato. ¿Por qué? Porque ese es un uso permanente, o sea, tú comes todos los días, el mercado va a ser, si haces mercado cada 15 días, pues tú no puedes poner en la tarjeta de crédito 12 cuotas. ¿Qué va a pasar después? O sea, tienes, si lo puedes hacer, pero tienes un riesgo muy alto de luego colgarte a futuro con esas cuotas de la tarjeta. El riesgo es alto. ¿Por qué? Porque el uso es permanente. O sea, el uso es a muy, muy corto plazo, prácticamente el uso es inmediato. Bien, entonces son dos factores a tenerlo en cuenta. Punto 1, presupuestar el ingreso, o sea, tu ingreso, cómo lo vas a usar. Punto 2, si requiero financiación, debo asociarlo al uso que le voy a dar a esa financiación. Si el uso es a mediano plazo, pues la financiación tengo la opción y va a ser muy rentable para mí tomarlo también a mediano plazo. Si el uso va a ser a largo plazo, entonces a largo plazo. Pero si el uso va a ser a muy corto plazo, pues también la financiación debe llevar ese mismo ritmo, esa misma sintonía. Bueno, variables importantes en las finanzas, el riesgo. Para todo el análisis que hagamos, tenemos que analizar los riesgos. Y ahí está en singular la palabra riesgo. Pero sabemos que necesariamente tiene que ser plural, porque los riesgos tienen una variedad amplísima de posibilidades. Bien, es algo que debe ser incluido en todo análisis. ¿Qué riesgo tengo? Hay riesgos moderados, hay riesgos muy, muy trascendentes, pero yo debo conocer los riesgos. Debo conocer los riesgos de mis ingresos, debo conocer el riesgo de mi financiación, de las inversiones y de los gastos en que estoy incurriendo. En todos los componentes de mi finanza debo analizar el nivel de riesgo y el tipo de riesgo que puede haber. Porque hay riesgos, por ejemplo, en Navidades, bueno, quizás todavía aquí en Cartagena estamos en temporada alta durante todo el mes de enero, a mediados más o menos de febrero, se acaba la temporada alta y hay un riesgo muy alto de delincuencia, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar con mis ingresos? Tiene que tener en cuenta ese riesgo. También de la parte virtual, la virtualización,
tienes que tener en cuenta los riesgos, a ver, que no dejes las ventanas abiertas, que no abras el app de tu banco en cualquier computadora, o sea, todos esos riesgos. Así tan cotidianos como se los estoy diciendo, y solo dos ejemplos a nivel de delincuencia presencial y a nivel de delincuencia virtual. Pero son riesgos, ¿bien? Riesgo de un embargo, riesgo de con mis ingresos, de financiación, riesgo de tasa de interés, de inversión, pues, ¿dónde vas a invertir? ¿Cuántas personas no han comprado su apartamento y luego tienen unos sobrecostos inmensísimos porque no evaluaron el riesgo de la persona con quien lo adquirieron? Entonces, todos los riesgos tenemos que tenerlos en cuenta. La incertidumbre, que también es una variable importante en finanzas, la tenemos. Acabamos de salir ya en una veracidad, la incertidumbre, la última fue salario mínimo, el aumento para el 2023 en Colombia de cuánto iba a ser. Ahí había una incertidumbre. El aumento de la gasolina. Óyeme, si tienes un carro, tienes que estar pendiente al aumento de la gasolina. Ahora dijeron que iba a aumentar 500 pesos a la gasolina. Todo eso son unas variables de incertidumbre. Estoy hablando en cuanto a gastos, pero también es una variable transversal en todo el análisis que hagamos. O sea que yo voy a hacer un análisis de mis ingresos y tengo que tener en cuenta estas variables. Voy a hacer análisis de mi inversión también, de mi financiación, de mis gastos, de todo. Bien, la confianza parecería como muy altruista pensar, mire, y en el sistema financiero y todo lo que tiene que ver con finanzas, la confianza es la clave de todo. Por eso los bancos se esfuerzan mucho en generar confianza. Entonces, si tú eres un empresario, tú tienes que enfocarte en generar confianza. Igual un empleado, o sea, ¿de qué forma generas tus ingresos? Ahí está. Y tienes que acudir a financiación a entidades que sean confiables. Tus inversiones, entidades que sean confiables. La confianza es trascendente en estos momentos. Bien, por eso cuando a nivel gubernamental, que no estamos hablando de finanzas corporativas, pero lo gubernamental tiene que ver con todo, sale unos chascos como el que salió hace poco de que no, que ya hay un acuerdo con la guerrilla y luego la guerrilla dijo, no, aquí no hay ningún acuerdo. O sea, ahí donde está la confianza, o sea, dónde se queda la confianza del ciudadano ante ese gobierno que está diciendo cosas que todavía no se han llevado a cabo. Entonces, la confianza también es un factor, una variable importante para el análisis. El retorno, estamos hablando otra variable para los 4 elementos: ingresos, financiación, gastos y también la inversión. El retorno, muchas veces en finanzas, y cuando haces una especialización en finanzas, te van a hablar en retorno en términos monetarios. Pero acá yo te pido que la mires en términos generales, porque muchas veces el retorno no va a ser necesariamente monetario, pero el retorno que recibes de pronto desde lo emocional, desde lo físico, es mucho más representativo que el retorno monetario. Bien, entonces te doy un ejemplo. Los gastos. Si tú tienes, por ejemplo, una posibilidad de decir, bueno, yo voy aquí, tengo mis hijos pequeños, tengo que estar preparada, voy a hacer un botiquín en casa y armas ese botiquín con elementos naturales, con productos que sabes que no tienen contraindicaciones, que son totalmente benévolos con todas las personas que lo usen, pues ahí el retorno monetario tú no lo vas a ver en el inmediato, lo vas a ver a largo plazo. El retorno que vas a ver en el inmediato es el emocional, cuando veas a tus hijos recuperándose, cuando veas esa posibilidad
de que se cayeron, le aplicaste digamos, un aceite esencial en el chichón y a los minutos ya tu hijo nuevamente dejó de llorar a gritos y está sonriente. ¿Y dónde te golpeaste? Aquí, pero no se está muriendo, ni hubo que salir corriendo con él buscando médico, que estoy diciendo no es que no lo haga, si es necesario hay que hacerlo, pero hay muchas cosas que podemos hacer en casa y que muchas veces por desconocimiento no lo hacemos. Entonces vamos y le decimos, pero va donde el médico y el médico lo que le dice, pero hubiese hecho tal cosa, doña, la próxima no traiga al niño. Estoy hablando de historias propias. Cuando llegó mi hija, yo estaba totalmente sin idea de ser mamá y yo en todo era para el médico, para el médico, para el médico, y mejor que la llevaba a urgencia. Y en ese entonces había aquí en Colombia algo que se llamaban seguros sociales y todo el mundo estaba afiliado al seguro social y yo la llevaba al seguro social. Me decía el médico, doña, no tiene que traer a la niña, no tiene que traer, o sea, que no la trajeron, lo que me faltaba era que me cerraran la puerta, porque como estaba tan miedosa, siempre andaba en el médico, en el médico. Ya gracias al cielo aprendí que hay muchas cosas que podemos manejar en casa y que sí, claro, tenemos que tener la consulta a los profesionales, pero cuando lo amerita. Entonces son retornos que no son monetarios o digamos, monetarios a largo plazo y más bien emocionales, físicos en el mediano o corto plazo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para el retorno monetario cuando estamos hablando de inversión? Bien, si yo invierto, que las inversiones en bienes muebles, en inmuebles, si yo digo voy a invertir para producir. Entonces yo compro una casa para arrendarla y eso voy a producir más ingresos. Pero yo puedo invertir para mi vivienda y esa casa es mía y yo luego la puedo vender, ¿no? Porque es una inversión, pero ahí el retorno emocional es para mí, porque me está generando gastos a nivel monetario, pero es mi casa de habitación. Eso hace parte de mi paquete de inversiones, pero es mi vivienda y ahí estoy disfrutándola yo. Entonces, también hace parte, en cualquier momento puedo venderla y mudarme para otro sitio, pero sigue siendo una inversión, ¿bien? A nivel personal. Mejor dicho, hace parte de tus activos. Bueno, la tendencia, y es también parte del análisis, es cuál es la tendencia del dólar, cuál es la tendencia de la tasa de interés. Todo eso son preguntas que tenemos que hacernos. ¿Cuál es la tendencia a nivel de inmuebles? ¿Cuál es la tendencia para adquisición de vehículos? Toda la tendencia. Como a nivel de análisis es importante. Bien. ¿Cuál es la tendencia a nivel de infraestructura? ¿Cómo? Si yo voy a construir, ¿cómo se está construyendo ahora? Anteriormente eran vigas y vigas, cemento, cemento, ahora no, ahora ya hay unas estructuras en acero, unas estructuras en vigas de material, de metal, muy fuertes, donde hacen unos edificios divinos. Entonces, ¿cuál es la tendencia? O sea, estar al tanto o por lo menos indagando, siendo consecuente con la evolución de la economía, la evolución de las nuevas oportunidades. Bien, la rentabilidad que está inmersa también en las inversiones, pero también está inmersa en mis gastos. También tengo que tenerlo en cuenta, porque yo puedo trabajar descuentos. Entonces, si yo compro un mercado semanal y tengo que comprar como al menudeo, pero ¿por qué no haces un mercado mensual y compras al por mayor y trabajas en mejores precios? A ver, debe ser otra que escuchaba Titi, pensé que era mensajes de acá. Entonces tengo que idearme la forma de bajar en precio, porque si yo hablo el término llano de rentabilidad, estoy pensando en las inversiones.
pero cuando ya yo esa rentabilidad le pongo como un trasfondo y pienso en los descuentos o una disminución en los precios que puedo obtener por simplemente cambiar mi estrategia de compras. Entonces, ahí estaríamos hablando que mi rentabilidad va a aumentar. Entonces, no solamente mirarlo a nivel de otros ingresos, sino también mirarlo a optimización de gastos, optimización de manejo de compra. La diversificación, que es muy importante, que es mirar también ahí en los 4 niveles que les he puesto, tanto de obtención de recursos como de uso de los recursos, tengo que diversificar. Entonces, tengo que diversificar mis ingresos, tengo que diversificar. O sea, que yo no puedo ser solamente generar ingresos por una sola fuente, sino mirar qué otras posibilidades tengo. Y tengo muchísimas. Lo que tengo es que empezar a indagar. Bien, porque hay muchísimo. Financiación, de igual, diversificar. Los bancos manejan diferentes tasas de interés, así sean puntos residuales, pero cuando lo llevamos al peso se ve un cambio representativo. De igual en el tiempo, igual en la reciprocidad. Entonces, diversifica. En gastos también. Entonces, si yo pues normalmente compro en megatienda, pero es como un menudeo, ¿por qué no pienso en comprar? Y disculpen, no estoy haciendo publicidad, pero ¿por qué no voy a decir más nombres? Porque mejor no compro en una tienda mayorista para buscar unos precios más, más acordes, más reducidos. Bien, igual en inversión. Entonces, no solamente si voy a invertir y tengo capacidad de inversión, no, yo invierto solo en inmuebles. Espérame, diversifique, invierta en inmuebles, pero también puedes invertir en títulos, ¿bien? Y decisión. Entonces, en cuanto a los ingresos, si los tienes, pues no los tengas debajo del colchón, no, pierdes plata teniéndolos debajo del colchón. En cuanto que para no alargarlo de la decisión, después que hagas el análisis con estas variables, ojalá que todas o algunas de ellas, pues vas a tener la oportunidad de tomar una decisión más acorde con las metas y los objetivos que te has propuesto. Pero debes tomar decisiones. No es que fulanito lo hizo y le fue súper bien. Oye, es que las variables de fulanito no son tus variables. Las variables de cada uno de nosotros son diferentes. Entonces, no tomemos decisiones ajenas, tomemos nuestras propias decisiones. Ni acojamos decisiones ajenas, sino miremos todas estas variables, vamos a ver qué riesgo tiene. Eh, la, ¿Hay incertidumbre en algunos de los componentes de este análisis? Sí, porque muy seguramente los vas a tener en algunos componentes, sí, porque estamos manejando divisas, o mira que es la tasa de interés, o no sabemos por qué va a salir el gobierno en este lado, mientras tanto estamos así, pero no sabemos en el mediano plazo cómo va a estar. O sea, mejor dicho, tenerla clara. Bien. Objetivos, planteando unos objetivos. Entonces, 2 macro objetivos que serían crear el nivel de vida deseado. Bien, o sea, crearlo. Tú lo vas a crear. Tú lo vas a crear en sintonía. No, ese no se abandona. Los planes en un 20% son de nosotros y el 80% es de el creador, así que, pero ¿qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que tú deseas acorde con todas estas oportunidades que tienes? Entonces hay que sentarse a mirar ese nivel de vida, un nivel de vida. De pronto deseas un nivel de vida de corre, de salir volando de un sitio, de otro, escapándote, no sé qué. O deseas un nivel de vida saludable, vivir
como el lema, ¿no?, del gobierno, sabroso, estar tranquilo, pero saludable, ser solvente económicamente y llevarte bien con todo el mundo, no tener problemas con nadie. Bueno, está bien. ¿Cuál es el nivel de vida que tú deseas? Sería la pregunta. Y valorar la sostenibilidad. Bien, entonces, acá con el primero, rápidamente vamos a mirar estos objetivos que serían como más específicos, identificar, o sea, tenemos que identificar nuestra matriz DOFA. Eso lo hacemos a nivel empresarial, pero no nos sentamos a hacerlo a nivel personal. A veces nos cuesta mucho cuando uno dice, voy a hacer mi proyecto de vida, no piensa en que debe establecer una meta, una visión, unos objetivos, una estrategia, ¿no? O sea, como que nos cuesta, pero a nivel empresarial lo hacemos. Entonces, a nivel personal, ¿por qué no hacerlo? Entonces, definamos esto. ¿Cuáles son nuestras actuales, al hoy, al 2023, a enero del 2023? ¿Cuáles son tus dificultades? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus oportunidades? ¿Cuáles son tus amenazas? A nivel personal y familiar. Porque como es finanzas personales, no podemos pensar que somos nosotros y ya, ¿no? Estamos inmersos en una sociedad pequeña que es nuestra familia, en una sociedad un poco más grande que es el lugar donde vivimos, el barrio, la ciudad donde vivimos, y todas esas son variables o circunstancias que nos pueden afectar en un momento determinado. Establecer objetivos personales. Establece tus objetivos. Establecer acciones y estrategias a corto, mediano, largo plazo, priorizar los recursos según los objetivos planteados es importante también, porque ahí ya no te vas a quedar sin plata, porque tú priorizas. Entonces, si mis ingresos son un salario mínimo, yo tengo que mirar qué voy a hacer con ese salario mínimo. Y tengo que priorizar sí o sí, tengo este aspecto, que dan un 50% del salario, ahora voy a mirar qué hago con el otro 50%. Bien, pero eso es sentarme a pensar qué voy a hacer con mis ingresos, no que venga y haga lo que venga llegando. Entonces, no me proyecto, no me proyecto. Entonces, eso es riesgoso. Si quieres correr ese riesgo, hágale, hágale. Pero, ¿por qué no ensayas sentarte a priorizar? ¿Mm? Un orden, 5 cosas, 6 cosas, prioriza. Adaptar el plan según las modificaciones del entorno y las circunstancias, porque nada de esto es rígido, no puede ser rígido, porque nuestra vida no es rígida, nuestra vida tiene muchas variables. Y estoy hablando a nivel personal, pero eso lo acabamos de ver y lo tenemos como fresquito a nivel de humanidad, que nos cambiaron una variable, nos dijeron, todos se encierran, y eso nos trastornó toda la vida, ¿cierto? Entonces, tenemos que adaptarnos a las modificaciones del entorno y a las circunstancias. Si nosotros nos adaptamos, hacemos ese proceso de innovación que tanto necesitamos, que la innovación no es solo física, la innovación también, de hecho, empieza en lo mental, la innovación. Entonces, hay que hacerlo. Y en cuanto a valorar la sostenibilidad, pues elegir la planeación financiera para proceder con guía, seguridad y responsabilidad. Y aceptar y asumir la independencia financiera. Porque a veces queremos ser independientes financieramente, pero nos cuesta. Porque tenemos que tener ese grado de aventura, ese grado de estar con la confianza puesta en Dios, de que todo va a salir bien, y miércoles ya no voy a tener el sueldo mensual, y entonces, ¿qué voy a hacer? Y eso nos cuesta muchísimo. Entonces, como que asumirlo, o sea, ¿qué es lo que tú quieres? Si dentro de tu nivel de vida deseado está tener independencia financiera, en una edad que la puedas disfrutar, que la puedas compartir con las personas que son tus allegados, pues debes hacerlo.
debes hacerlo ya, cuando te lo propongas. Bien. Todo esto que va a responder, estos objetivos van a ser parte de nuestros sueños, nuestras ilusiones, nuestra fantasía, que son tres componentes que muchas veces no tienen el matiz ejecutivo. Eso suena más como a religión, suena como a... No, esto es de ser de humanidad. Nosotros siempre tenemos sueños, siempre tenemos ilusiones, siempre tenemos fantasías. Muchas veces esas ilusiones, fantasías, sueños están más enfocados con lo que realmente queremos que lo que en realidad estamos haciendo. Espero haber sido clara ahí en ese aspecto. Porque es lo que nos nace, es lo que está como irradiando en nosotros, pero nosotros estamos enfocados es a la consecución del dinero seguro, por un salario, que esto es más seguro, esta actividad, ay, pero es que a mí me gustaría tanto hacer esto, pero entonces estamos como en ese tire que afloje, porque no es ni siquiera una dualidad, es un tire que afloje, sí, pero, sí, pero, sí, pero, sí, pero. Entonces, ¿a dónde vamos? Tenemos que tomar decisiones, que era la última parte anterior. Entonces, no, tipos de inversión, yo creo que vamos a terminar acá porque ya me he pasado, ya llevo 1 hora con ustedes, entonces vamos a hablar de tipos de inversión y quedamos acá. El próximo viernes arrancamos en cómo emprendemos, tipos de emprendimiento, ¿bien? Porque cuando estamos hablando de que, bueno, ya tuve unos ingresos principales, puedo tener unos ingresos secundarios si estoy dispuesto a hacerlo, tengo unas oportunidades de financiación, ¿verdad? Y todo eso supera mis gastos, tengo la oportunidad de invertir. Bien, todo eso está en la planeación financiera. Una oportunidad de inversión que la puedo hacer en bienes inmuebles, en bienes muebles también, emprendiendo negocio a nivel comercial, negocio de prestación de servicios técnicos o intelectuales, o invertir, emprender en una red de mercadeo. Bien. Puedo invertir también en mercados financieros, o renta fija o renta variable. Tengo un portafolio de inversión bastante amplio. Lo que tengo es que tener claro cuál es la rentabilidad de cada uno de ellos para poder analizarlo con las variables que vimos anteriormente, cuáles son los riesgos, qué incertidumbres se generan, saber si son propias del inversionista o son macro, que son estatales, o son regionales, o sea, de dónde salen los riesgos, de dónde salen las incertidumbres. Mirar todas esas variables y hacer la escogencia de la inversión que voy a realizar. Bien, entonces, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Vamos a cerrar hasta acá por la noche de hoy, porque ya me extendí. La idea no era demorarme 1 hora, pero ya 1 hora. Bueno, entonces no sé si hay una pregunta, pueden abrir el micrófono y la pueden hacer hasta ahora o escribir en el chat y la leemos. Bueno. Miguel Martínez, hola Luis, ¿cómo estás? Muy interesante. Bueno, te espero. Mira que son 4 viernes, entonces para que porfa te programes y vamos a desarrollar el tema a profundidad, Dios mediante. Bien, con gusto. Bueno, entonces, dejemos hasta aquí. Esto, como les he dicho, va a estar en mi canal de YouTube. En mi canal de YouTube, Ruth Mary Ruiz, ahí lo van a encontrar, mañana van a encontrarlo ahí. Entonces, muchas gracias, nos vemos el próximo viernes y vamos a seguir hablando de finanzas personales. Bueno, que tengan un excelente fin de semana, que disfruten en familia y de ese tiempo para la felicidad. Bueno, chao. Gracias, Ruth.
Nos vemos Chao, mañana. Carlita, nos vemos. Muchas gracias, Ruth. Con mucho Nos vemos gusto. pronto. Nos Mira qué vemos. noticias tienes de José, ¿cómo va? Permíteme un minutico. Para que no, aquí.